La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se complace en presentar el tema de atención prehospitalaria y prevención de accidentes de tránsito en República Dominicana, a cargo del doctor Freddy Reyes, médico ortopeda y traumatólogo, coordinador de la Cátedra de Cirugía de la Escuela de Medicina. Con ustedes, el doctor Freddy Reyes. Saludo, agradeciéndole al comité organizador de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. En representación de la Facultad de Ciencias de la Salud, vamos a tratar el tema de prevención de accidentes y atención prehospitalaria en la República Dominicana. Es un conversatorio que vamos a tener para que ustedes tengan la idea de qué hacer cuando estén frente a un paciente accidentado. Cuando hablamos de accidentes de tránsito, nos referimos a aquel tipo de colisión entre dos vehículos que se impactan unos al otros. Otras veces son atropellamientos de peatones al cruzar la autovía y otras veces son traumas con algún poste de luz o algún árbol y el copiloto o el chofer sale proyectado hacia el exterior, recibiendo impacto a nivel de las diferentes partes de la economía del cuerpo humano. Nosotros tenemos en la República Dominicana un índice muy alto de accidentes de tránsito. Tenemos aproximadamente, somos el primer país en Latinoamérica en ocupar el primer lugar en accidentes de tránsito y el tercero a nivel mundial. Se presentan alrededor de 77% de la muerte por accidentes de tránsito, generalmente en persona hábil y productiva entre los 15 a los 40 años de edad. Son pacientes jóvenes en plena edad productiva y que generalmente de 4 pacientes que fallecen, 3 son hombres y 1 es mujer. El 12.6% de la mujer es afectada por este tipo de impacto. Fíjense que a nivel mundial 1.25 millones de muertes anuales ocurren a nivel mundial y como le decía, 3 hombres, 1 mujer de cada 4 accidentados. En la población que es pudiente, económicamente alta, el impacto de accidentes de tránsito es mucho menor. O sea, la muerte por accidente de tránsito es mucho menor que en los pacientes, en los países en subdesarrollo. ¿Por qué se debe esto? El tipo de atención que es más rápida, el tipo de educación que es algo importante, las autovías son más seguras y muchas veces en los países subdesarrollados, hasta para el traslado del paciente al hospital de segundo o tercer nivel donde va a recibir las atenciones finales, ocurren mayormente ese tipo de muerte por accidente laboral o accidente automovilístico. Fíjense que el 23% de los afectados son en vehículos de 2 ruedas, llámese motocicleta. Nosotros tenemos aquí un gran número de viajeros que se transportan en este medio de transportes y un 22% son atropellados
en los peatones cuando van a cruzar. Y hay un 4% que se manifiesta en la ciclovía. Se está implementando mucho el uso de la ciclovía y tienen también ese porcentaje. En total, un 49% de esto tienen este tipo de problemas. La inseguridad de la carretera, fíjense, en Colombia, un país con muchos problemas, Argentina también, México, y así hay una gran parte del mundo con problemas de seguridad en la autovía. En los Estados Unidos, fíjense que un 7.2% fallecen por accidente automovilístico. Y fíjense que es un gran país bastante desarrollado, primera potencia en el mundo, y fíjense cómo tienen ellos el índice de fallecimiento por accidente de tránsito tan bajo. En Japón vemos un país totalmente desarrollado, también tienen un índice importante de fallecimiento por accidente de tránsito al mes, y fíjense cómo vemos que va en aumento desde el 2019-2020, unos 10 a 15.000 fallecen por este tipo de accidentes. En nuestro país, como les decía, tenemos un gran índice de fallecimiento por este tipo de accidentes. 87.3 hombres, 12.8 mujeres, y en total se presentan 22.474 accidentes por año. Y fíjense cómo va el índice de fallecimiento, donde tenemos que se presentan entre 722 en un año, generalmente en pacientes entre 20 a 30 años de edad. O sea, pacientes jóvenes en plena edad productiva. De 21 a 25, 1.041. Esta estadística es del 2016 al 2021. No hay en el país una estadística recogida desde los hospitales, que es una debilidad que tenemos y que debemos de fortalecerla, porque se hacen trabajos de investigación, tesis de investigación, y no se dan a conocer, se quedan en la biblioteca o se quedan en el hospital, pero no se dan a conocer. La estadística generalmente que se llevaba en nuestro país, la llevaba el doctor Pedro Green, llevaba la estadística generalmente de los accidentes de tránsito. Después que él falleció, eso se cayó, y sí, el COE tiene estadística, el Intran, son de las que se presentan generalmente. Y fíjense que en nuestro país, básicamente, el irrespeto a las señales de tránsito, la falta de educación, el uso de consumo de alcohol o cualquier otra sustancia psicotrópica, son las que influyen en este tipo de patología. También muchas veces la imprudencia del exceso de velocidad, no guardar la distancia entre un vehículo y otro, que es sumamente importante. Y muchas veces ustedes ven que los motoristas, principalmente los delivery, se meten y se cruzan con el semáforo en rojo y viene un vehículo y lo impacta. Y por eso ustedes ven que esa falta de educación que hay en los conductores, principalmente los motoristas, hay que llevarlo para educarlo. Y sería importante que se legisle a nivel del Congreso con la finalidad de que se pueda inducir como materia en la asignatura escolar sobre la
el respeto a las señales de tránsito, el respeto al peatón, el respeto a los mayores de edad que no se respetan. Aquí nadie se detiene para que el otro pase, no se respeta la señal de pare, las zonas escolares tampoco se respetan. Y eso es sumamente importante y tenemos que fortalecer esa parte, crear conciencia para que no se sigan produciendo ni perdiendo muerte en pacientes tan jóvenes. Fíjense que cuando hablamos de la cantidad, la provincia más afectada por este tipo de pandemia, porque es una pandemia básicamente, el Gran Santo Domingo encabeza la primera fila, la ciudad de Santiago, San Cristóbal, La Vega, La Altagracia, son de las ciudades con mayor índice de muerte por accidente de tránsito. Y fíjense que lamentablemente la zona rural es la zona donde se presentan mayor muerte por fallecimiento de accidentes de tránsito y es la que menos accidentes ocurren. Pero ¿qué pasa en esto? Que en esta zona prácticamente cuando la asistencia al lesionado llega tardía al hospital o fue asistido por una persona que no tiene conocimiento para usted hacer el traslado ni cómo debe movilizar a ese paciente. Entonces fallecen más que en las zonas urbanas. ¿Cuáles son las causas que producen este tipo de problemas? La alta velocidad. Generalmente se maneja con mucha alta velocidad en una zona que no te requieres y que tú estás viendo que no puedes ceder más de 60 kilómetros por hora y tú vas a 80 y 100 kilómetros por hora. Son cosas que tú debes de irla moderando, el exceso de velocidad. Siempre resguardar al copiloto, o sea, el que va de pasajero, que se ponga el cinturón de seguridad. Eso es sumamente importante. La revisión de su llanta del vehículo, que esté en buenas condiciones, si va a tomar carretera. Esas son medidas preventivas que usted debe tomar en consideración. Si usted anda en un motor, pues ¿por qué no ponerse el casco protector? El casco protector salva vidas. Entonces usted debe de protegerse la parte del cráneo para evitar un trauma cráneoencefálico donde usted vaya a perder la vida por ese tipo de accidente. Resguarde la velocidad entre un vehículo y otro. Fíjense que la fase del atropellamiento viene desde el choque o la colisión, donde se pueden producir por trauma de impacto, caída de alturas, muchas veces también atropellamiento, trauma aplastante, que son los que van a producir este tipo de lesiones. Fíjense cómo impacta este vehículo al peatón, dándole un trauma a nivel de la pelvis. Entonces, un trauma a nivel de la pelvis es un paciente que cuando cae y se fractura la pelvis, produce un sangrado masivo. Y ese sangrado masivo le puede producir un shock hipovolémico y el paciente puede fallecer en el mismo instante del accidente. Si este paciente es asistido adecuadamente y es trasladado al hospital, quizás pueda salvaguardar su vida. Si lo trasladaron adecuadamente. Por eso es importante tener en mente siempre el 911 para avisar, y ellos van con el paramédico, van a movilizar adecuadamente a ese paciente y van a clasificar qué paciente se debe trasladar primero cuando son más de uno los lesionados. Si hay una lesión que esté sangrando, hacer compresión en ese momento para evitar que el paciente fallezca por un shock hipovolémico, por una hemorragia masiva.
También tenemos que ver las extremidades, si hay algún tipo de abrasiones, si hay un tipo de deformidades, acortamiento de la extremidad, y si hay algún tipo de acortamiento de la extremidad, eso nos dice a nosotros y nos habla claro de que hay una fractura de hueso largo. Cuando tenemos una fractura de hueso largo, llámese una fractura de fémur, sangra alrededor de 1000 a 1500 cc de sangre. Estamos perdiendo un cuarto de la volemia, que es otro trauma importante. Cuando tenemos concomitantemente con una fractura de la tibia que sangra entre 500 a 800 cc de sangre, estamos hablando entonces que está perdiendo la mitad de la volemia. Entonces es un paciente que nos va a fallecer a nosotros en cualquier parte del mundo por un tipo de pérdida masiva de sangre, y ese paciente lo que requiere es transfusiones sanguíneas. Bloquear para que no siga sangrando, sea con un torniquete, sea con un empaquetamiento, haciendo presión en el área que está sangrando, para luego ese paciente ser trasladado a un hospital de tercer nivel. Ya la gran mayoría de los países del mundo tienen los paramédicos que van en helicóptero, en ambulancia, tipo de ambulancia, recogen el paciente y lo llevan al hospital directamente, pero ya ese paciente se va estabilizando en el camino. Y hay un equipo multidisciplinario que lo va a esperar en el hospital, donde se le va a dar la atención definitiva a esos pacientes. Fíjense que también tenemos que pensar el tipo de fractura. Si es una fractura cerrada, si es una fractura abierta. El trazo de la fractura también es sumamente importante, y el manejo de las fracturas abiertas ya hay que tener en consideración, es un manejo diferente a cuando hay una fractura cerrada, porque aquí ya tenemos que pensar en hacer un buen lavado quirúrgico, un buen aseo y una buena estabilización de la fractura, para luego cubrirlo con buenos antibióticos y también su antitetánica, para evitar un tétano que le pueda producir a este paciente. Vemos también que puede tener un trauma a nivel de la tórax, producir un hemoneumotórax y fractura múltiple de costilla. También es un paciente que tenemos que estabilizarlo. Una hemorragia, un hemoneumotórax, es un paciente que necesita una toracotomía cerrada bajo sello de agua, que ponerle un tubo de pecho para drenar la sangre y drenar el aire que bota del pulmón, para que ese paciente no nos haga un entaponamiento y fallezca por problemas respiratorios, por el problema de su fractura. También tomar en consideración la evaluación a nivel del trauma cranioencefálico con el área del oculares, el Glasgow también hay que valorarlo. Es un paciente que tenemos que tomarlo en consideración si responde al comando verbal, si puede movilizar las extremidades, la sensibilidad, la apertura ocular, todo eso tomamos en consideración, y también si hay algún tipo de trauma a nivel raquimedular. La columna vertebral es sumamente importante. Dentro de la vértebra va el cordón neural y tenemos que protegerlo y ver si el paciente tiene algún tipo de movilidad, motricidad, si hay pulso a nivel de las extremidades, también es sumamente importante y tenemos que tomarlo en consideración. Siempre valoramos el ABCDE para tratar de que el paciente permanezca en la vía aérea hábil, que el paciente esté ventilando, es sumamente importante. El sangrado también tenemos que detenerlo, es otra parte que es sumamente importante también. Si hay motricidad, sensibilidad, también que tenemos que tomarlo en consideración. Y si hay un paciente que hay que canalizarlo y no tenemos sangre para transfundir a ese paciente y tenemos soluciones salinas o solución de lactato en Ringer, tenemos que reponer la volemia con líquidos. Pero la sangre que se pierde se repone siempre con sangre que se pueda administrar. Los traumas por arrastre también o por aplastamiento son sumamente importantes, son traumas de alto grado que tenemos que tomarlo siempre en consideración.
Debemos de cubrir siempre esa parte de esa herida para evitar infecciones. De globin de la extremidad muchas veces, que se pierde la parte de la piel y tenemos nosotros que tratar de cubrir con piel sintética ese tipo de paciente. Los traumas por machacamiento son también otro tipo de lesiones que ustedes ven que se presentan, son traumas aplastantes muy severos y el paciente no puede fallecer en cualquier momento. ¿Por qué razón? Porque nos van a fallar órganos vitales, como son el tromboembolismo pulmonar, una embolia grasa, son de las cosas que nos pueden hacer a nosotros que el paciente fallezca y luego el paciente cae en un shock multiorgánico y multisistémico y fallece muchas veces por esa medida y por ese tipo de lesión. Es importante el tipo de lesión en el impacto, cuando si es una coalición frontal, si es lateral o si es angular. Va a depender del tipo de trauma en el momento en que usted va en la vía. Por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en consideración cuando usted va sobre la marcha, que usted frena de golpe, usted hace un movimiento hacia adelante y ese movimiento hacia adelante produce un síndrome del latigazo a nivel de la columna cervical. Ese síndrome del latigazo puede producir un shock y fallecer en ese mismo momento, porque se lucha la primera vértebra cervical sobre la base del cráneo y eso estrangula el cordón medular y usted hace un shock a ese nivel. Puede ser también por fractura de las vértebras cervicales o también pueden ser por un esguince, pero el esguince es lo más noble que usted puede tener. Entonces, cuando usted va sobre la marcha, y eso me recuerda el profesor García Lorenzo, que tuvo un trauma cervical aquí en la José Contreras, hizo un síndrome de latigazo y lo iban a llevar a ayudar y él le decía, no me pongan la mano, que tengo una lesión en el cuello. Y él se sostuvo en la base del cráneo con sus manos hasta que le colocaron un cuello cervical, lo llevaron al hospital y se le dio manejo. Y eso le salvó la vida a él. ¿Por qué? Porque el médico ortopeda, traumatólogo con conocimiento, sabe cómo lo deben de movilizar. Si va una persona que no sabe cómo lo va a movilizar, le va a crear más daño que ya el daño que le ocasionó el accidente. También el cinturón de seguridad es otra parte importante que nosotros lo vemos como seguridad, pero muchas veces también nos afecta. Muchas veces nos afecta y nos hace esa marca a nivel del tórax, como lo vemos aquí en esta imagen, y eso nos puede producir a nosotros fractura de costilla. Y si nos produce fracturas costales, también vamos a tener algún tipo de instabilidad por área de sangrado. Vamos a ver cómo se ven esa área de esquimosis, que no son más que esas laceraciones que se ven a ese nivel. Y vamos a ver también que puede producirse un hemopericardio, sangre con aire a nivel de la parte del pericardio del corazón. Son otras de las lesiones que se pueden presentar. También una rotura de hígado, una rotura del vaso, también a nivel abdominal, no pueden producir a nosotros ese otro tipo de lesiones. Y también lesiones de víscera hueca. Son también importantes, el estallido de vejiga también es importante y tenemos que tomarlo siempre en consideración, esos tipos de lesiones. Las lesiones, como le decimos, del copiloto, que cuando usted frena, se da un trauma con el tablero del vehículo y se transmite a través del fémur, a nivel de las rodillas, se transmite a través del fémur y le produce una fractura, luxación de la cabeza del fémur, con fractura de la pared posterior del acetábulo. Eso produce un dolor muy intenso y rotación interna de la extremidad inferior. Y nos dice a nosotros que hay una fractura, luxación coxofemoral. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer cuando tenemos este tipo de pacientes y brindarles ayuda ya a nivel extrahospitalario? Es decir, darle asistencia
en el mismo momento del accidente antes de ser trasladado al hospital. Aquí nosotros tenemos un servicio que es el 911, donde usted puede llamar, van a asistirle y le van a trasladar en condiciones al hospital donde le vayan a dar las atenciones definitivas. Fíjense que es un equipo multidisciplinario. Lo ideal es que se le avise cuando usted lo va a llevar al hospital donde va ese paciente para que allá estén preparados esperándolo. Un equipo que esté preparado esperándolo. Y tenemos primero que tomar en consideración la valoración primaria. ¿A qué llamo la valoración primaria? Que el paciente esté ventilando, inmovilizarlo adecuadamente el cuello. Si tiene una fractura de la extremidad inferior, estabilizarla con la otra extremidad en ese momento. Algunos tenemos férula de transporte, férula neumática, para colocarle a ese paciente y hacer el traslado adecuadamente al hospital donde le van a dar las atenciones. Siempre tienen que ver las aperturas de las vías aéreas, la ventilación, que esté ventilando adecuadamente, la circulación y el control de la hemorragia también es sumamente importante, el déficit neurológico, que tenemos que prevenirlo, y esa medida preventiva, como le decía, que usar el casco protector a los motoristas, que no se pasen la luz en rojo, el uso del cinturón de seguridad, el exceso de velocidad. Cuando llevas niños, llevarlo en su silla en el asiento trasero, nunca en el asiento delantero. Son medidas preventivas que debemos de tomar en consideración. Respetar también las señales de tránsito a nivel escolar. Y también la velocidad, y que no ingiera ningún tipo de bebidas alcohólicas, por favor. Entonces tenemos que tomar eso siempre en consideración. Con esto le proporciono algún tipo de información para que usted lo pueda aplicar en cualquier momento cuando vaya a recoger algún tipo de paciente politraumatizado o traumatizado grave, y que si usted no tiene el conocimiento de cómo lo vas a hacer, por lo menos tenga la amabilidad de llamar al 911 y espere que llegue el 911 para que le dé la asistencia definitiva. Muchísimas gracias.